La difusión de la verdad es nuestro derecho. El acceso a la información no es exclusividad de los poderosos. Estando la verdad de nuestro lado, no tenemos miedo. El conocimiento de la realidad es la luz de los pueblos. Y esa luz llega a ustedes desde estos momentos. Radio Cielo, cobertura nacional, presenta Cielo Noticias, la voz del nuevo mundo. Queda con ustedes en la conducción Raúl Arias y Mauricio Domínguez. No están haciendo nada los denominados padres de la patria. Y como bien dice el topo conocedor de estos temas muy de cerca, son 1.800 soles por un viaje de 5 días, no se les ve por ningún lado. Y ahora nos sigue escribiendo más información, sobre todo porque hay 4 representantes de los fujimoristas que ya deberían de haber estado ahí con la gente que está pasando estas penurias y esta desgracia, Mauricio, debido a los huaicos. En efecto, ¿no? Y uno se pregunta año tras año, ¿no? ¿Y qué pasa? Es que en realidad no se puede hacer nada contra los huaicos, contra la crecida de los ríos, y que siempre tenga que haber familias afectadas, construcciones, ¿no? Derruidas, dañadas. En realidad existen técnicas, según tenemos entendido, de nuestros antiguos, como dicen alguna gente, ¿no? Es decir, de nuestros antepasados. Las técnicas se tratan de las prehispánicas. Ya en tiempos de los incas y antes de los incas, habían formas de, si no evitar totalmente los huaicos, por lo menos mitigar sus efectos, sus causas, ¿no? Los problemas causados por ello. ¿Y cómo era? Dicen que había que forestar justamente los cerros para que cuando llueva de manera copiosa, como está sucediendo en estos momentos, la tierra sencillamente no pueda soltarse, y la tierra arrastrando piedras, rocas, en realidad unos tremendos rocones, y convertida la tierra misma en barro. Todo eso arrasa. Pues bien, cuando hay sembríos, o está sembrado, mejor dicho, de árboles sobre todo, o arbustos, estos se encargan de fijar bien la tierra con las raíces, y al mismo tiempo sirven de contención para la otra cantidad de tierra que pueda soltarse. La aguanta, como quien dice. Pues bien, todas estas son técnicas ancestrales que sencillamente no se implementan. Acá mismo uno puede ir, por ejemplo, cuando hemos trabajado en otras instituciones, hemos viajado aquí nomás por la Sierra de Lima. Aquí sí nomás. Sí, y ahí todavía existen los restos abandonados, no activos, de andenes, con sus acequias, ¿no? O canales de regadío correspondientes. Todo eso está abandonado. Si se activara, sencillamente la población de ahí también tendría un beneficio y un ingreso económico, una actividad económica. No, y sobre todo, Mauricio, garantizar la alimentación con tantos andenes alrededor de estas tierras, sobre todo de la capital Lima. No se justifica que nadie se muera de hambre, no se justifica el aumento excesivo de alimentos, que cada día sube 1 céntimo, 10 céntimos, 20 céntimos, un sol. No se justificaría nada de eso, ni por qué tienen que estar con sobreprecio los alimentos, con tantos andenes alrededor. Ahora bien, has explicado, están abandonados ese sistema de técnicas antiguas para poder, entre otras cosas, evitar la erosión de los denominados huaicos y evitar futuras desgracias. Ya lo conocían los antiguos arquitectos, los antiguos ingenieros incas y también los pre-incas. ¿Y por qué los gobernantes actuales simplemente ignoran todo eso? ¿Por qué no puede un gobierno llegar e implementar una política de reimplementación de andenes a nivel nacional? Porque claro, no solamente están en esta parte, están por todo el territorio nacional, los andenes, y allí pues se practicaba y se puede volver a practicar la, ¿qué cosa? Ingeniería genética, que sí lo practicaban con respeto a la madre naturaleza, que es muy diferente a la ingeniería genética de hoy, que no tiene ningún respeto por las leyes naturales. Y acá también, yendo por Chosica, nomás recuerdo, Santa Eulalia, todavía existen estas avenidas. Son las avenidas porque así le llaman, porque por ahí viene, digamos, el Huaico o viene el aluvión cuando hay lluvias, ¿no? Y de ahí seguramente también toma el nombre, ¿no? Las calles que le llaman avenidas. Por ahí vienen los carros transitando, ¿verdad? En algunos lugares las calles se llaman rías,
¿no? Seguramente recordando a los ríos, ¿no? En fin, son estos lugares que están de alguna manera todavía en restos, se notan que hay muros, están como cercados por muros para facilitar, digamos, que el aluvión o el Huayco caiga y no se desborde, pero hay también muros de contención y muchos de ellos rotos, colapsados por otros huaicos anteriores y no hay mantenimiento. Sencillamente no hay mantenimiento de tal manera que si vuelve a suceder un huaico ya no puede tener nada. Pasa libremente y en muchos casos incluso desbordándose y generando todo un problema. Estos cauces deben ser limpiados regularmente, sobre todo de temporada a temporada, ser fortalecidos y como hemos recordado también pueden ser forestadas las partes más altas para que sirva de contención con los árboles y con los arbustos a las caídas justamente todo ello. Las raíces sobre todo de los árboles, que son bastante duras, digamos, y en algunos casos muy profundas, permiten de que la tierra esté bien ajustada y así nomás no se deslice con el agua. Claro que sí, Mauricio, todo eso es sabiduría y conocimiento aplicado. Son ya las 9 de la mañana con 20 minutos. Los oyentes nos envían mensajes ya a estas horas de la mañana y muchos desde muy tempranito nos escriben, desde las 6 de la mañana están enviándonos sus mensajes de texto. Nos escribe Helio desde Arequipa y nos hace recordar, en efecto, la información ya también conocida, pero él la detalla un poquito más, es que en el gobierno de Alejandro Toledo la Contraloría cuestionó a la empresa Odebrecht porque tenía 4 juicios y no podía contratar con el Estado, claro, según la ley. Y Kuczynski firmó la ley 26670 que autorizó a Odebrecht que sí pueda contratar con el Estado y comenzó a trabajar en el gas de Camisea. Y claro que sí, nuestros colegas de las radios alternativas allá en Arequipa, en efecto, están trasladando, al igual que nosotros, esta información que ya, por un lado, era de conocimiento público de hace varias semanas, obviamente también fue denunciada en su momento, en el año 2005, pero hoy 27, aparece con más profusión, porque se ha sumado, amigos de Radio Cielo, la denuncia de un ex parlamentario del régimen de Toledo. Ese parlamentario del régimen de Toledo ya le ha tirado, como quien dice, en el sentido despectivo, ya le tiró barro ya a Toledo y de pasadita al actual presidente. ¿Qué cosa? De que, claro, el parlamentario fue el encargado de hacer la ley después que fue aprobada. Y lo hicieron en un periodo así como hoy estamos en este mes de enero. Ya en ese tiempo también en el mes de enero del año 2005 aprovecharon para hacerse de una ley, para crear una ley con nombre propio en la comisión permanente, donde no van los 130 congresistas, sino solamente unos cuantitos. Ahí aprovecharon estos delincuentes, porque no hay otra forma de llamarles, para crear una ley con nombre propio y favorecer a Odebrecht, y a pesar de que no podía contratar con el Estado, con la ley 26670, lo hicieron que sí contratara con el Estado. ¿Por qué tanto apuro para que Odebrecht se haga de la concesión? ¿Por qué? Porque ya estaba la coima, pues, prometida y hasta quizás pagada en cuentas que ahora se van revelando. Falta revelar las cuentas de Kuczynski, puede estar en los Panama Papers. Atención, Kuczynski ha dicho y reconoció que creó una offshore en Panamá y que están vinculadas a través de otros rufianes que también han tenido allí cuentas y también en Suiza y Gran Bretaña, por mencionar nada más 2 o 3. ¿Y qué hay de las cuentas de Andorra? También descubiertas hoy. Mira, Mauricio, parece que se va completando el rompecabezas y el presidente peruano actual va a tener mucho que responder. Y en efecto, ¿no? El tema de la corrupción hace ver de que durante todos los sistemas de vida injustos, donde hay explotados y explotadores, opresores y oprimidos, dominantes y dominados, pues bien, la corrupción ha sido siempre un camino más corto para poder alzarse de privilegios, bonanza, logros que luego lo dicen, ¿no? Ufanándose y todo lo demás. Como Poppy. Así, ¿no? En realidad, seguramente los grandes magnates de cada sociedad de injusticia
tuvieron que recurrir a ese camino, no declarado, desde luego, ¿no? Por eso es que estos destapes que están habiendo siguen y siguen aumentando más en los casos, personas, instituciones. Ya vemos cómo también el periodismo está involucrado en eso, también está involucrado una cantidad de abogados y seguramente otra cantidad de empresarios, políticos, de repente hasta la iglesia o las iglesias, ¿por qué no? Las Fuerzas Armadas, es decir, todos aquellos que de alguna manera son favorecidos por el sistema, y es que el sistema permite la corrupción como un mecanismo para tener los privilegios. Es más rápido, ¿verdad? Llegar por ese camino a la bonanza, que llegar por el camino más sacrificado del esfuerzo y el trabajo diario. Claro que sí, Mauricio, por eso se dice que es el camino más corto, más rápido, más cómodo, ¿no? Sobre todo porque también el otro camino de la honestidad es más difícil, es más complicado, es más trabajoso, es que he ahí el mérito, ¿no? En cambio, los cómodos enseñan, los haraganes, los que apuestan por el sistema, enseñan que es mejor es el camino de la coima, ¿no? Y uno de los impresentables, Poppy, que todavía pasa como moralizador, ahora ya conocemos con video, incluso de por medio de que Poppy fue el que favoreció también para que Odebrecht, y siempre Odebrecht, tuviera la buena pro de la licitación para la carretera interoceánica. Y Poppy se ufana de que fue gracias a él. Poppy Olivera, ¿no? Claro que sí, bueno, todos conocen, bueno, no creo que estén pensando en el payasito venezolano, puertorriqueño que vino hace ya varios años, no, la población sabe de que estamos hablando de Fernando Olivera Vega, ¿no? Presidente del denominado Frente Independiente Moralizador, hay que decir con todos sus nombres, bueno, sí, pero más conocido como Poppy, ¿no? Sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Bueno, ese personaje también que da mucho asco por lo sinvergüenza, por lo corrupto, por lo frío, que es él, que se fue a darse la gran vida como ministro de Toledo, después como embajador allá en Europa, donde nadie lo veía. ¿Qué cosas no habrá hecho con dinero de nosotros, varios miles de soles y de dólares? Bueno, regresa todo campante para decir que él es el moralizador, pero ya se descubrió un video que está circulando por las redes en donde él mismo señala que gracias a él y a su gestión con Odebrecht se logró la carretera 27 minutos. Y los oyentes nos dirán, ¿pero qué? ¿No van a hablar de Alan García? Señores, vamos y ustedes tengan también la comprensión que hay cualquier cantidad de cabecillas en las bandas, no es uno, no dos, son bastantes. Pero ahora sí, ya hablamos de Alan García. Sí, ahora comprendemos con la información que ya ha trascendido, y si no lo sabe, escúchelo bien. Alan García estaba contento y ahora sabemos por qué estaba tranquilo, respiraba aires de tranquilidad y serenidad. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan tranquilo Alan García a comparación de Ollanta, que está temblando ahorita en su casa, a comparación de Toledo, que igual también está temblando? ¿Por qué Alan García estaba más tranquilo, incluso dando declaraciones, todo sangre fría? ¿Por qué? La explicación está en que una de sus agentes, sí, porque se trata de una mujer, también hay mujeres corruptas de alto grado, ¿ah? Una de sus agentes, Lourdes Carreño, que trabajó con Facundo Chinguel, trabajó con Aurelio Pastor en la Comisión de Gracias Presidenciales, ¿se recuerdan? Sí, esa comisión que investigaba qué narcotraficante debería salir y que justo o casualidad eligieron a los más ranqueados para que salgan en libertad. Ya, esa Comisión de Gracias Presidenciales era conformada por Lourdes Carreño. ¿Y Lourdes Carreño quién es hoy? Lourdes Carreño es hoy el enlace, la representante de Odebrecht para hacer el enlace con la Fiscalía, con el Ministerio Público. Ella es la que está dando la información, metan preso a este, metan preso al otro, acá hay cuentas de Andorra, acá hay cuentas de corriente por acá, metan preso a Edwin Luyo, metan preso a este viceministro. Ella es la que está tirando dedo para que al final no tire dedo al principal, que es el pez gordo, ¿no? Y ahora lo comprendemos, ¿no? Comprendemos por qué García Pérez ha estado todo este tiempo tan tranquilito. La Fiscalía, y eso también habla muy mal de la Fiscalía, venía todo este tiempo conversando con la señora Carreño. No había otro representante de Odebrecht, era ella misma. ¿Y qué? ¿La Fiscalía no se supone que investiga, Mauricio? Mira,
La fiscalía se supone que es un ente que investiga, que está al tanto, que está atrás, que averigua quién es quién, que no sabían que esta señora era una aprista y que estaban confiando en una aprista que le estaba dando a su vez información a ellos. Lourdes Carreño es abogada del APRA y fue mujer de confianza de el ministro o exministro Aurelio Pastor, que purgó prisión durante un tiempo y también fue liberado por este mismo caso. Mauricio, qué vergüenza de verdad todo lo que está pasando en nuestro Perú. Así es, ¿no? Alan García, pez gordo y vago. Bueno, en realidad, tiburón, ¿verdad? Tiburón gordo. Bueno, recordamos de que los tiburones son peces, por si acaso, ¿eh? Las ballenas no son peces, tampoco los cachalotes ni los delfines, son mamíferos. Los tiburones sí son peces, por eso decimos tiburón gordo y vago. Y bueno, lo cierto es de que sí, pues, están apareciendo cada vez más y más funcionarios, autoridades, exministros, expresidente, como Alan García también, todos ellos apristas, que por ahí ha empezado, ¿no?, el asunto, porque es el partido, pues, de los corruptos, la corrupción. Ese partido es uno de los más notorios que se fueron construyendo a partir justamente de las corruptelas. Y ahora hay que reconocer que Alan García supo prever el futuro, supo adelantarse a lo que podía suceder. O sea, ¿qué pasó? Él sabía que en cualquier momento a lo mejor se reventaba lo de Odebrecht, ¿no? Entonces, una de las personas de gran confianza como Lourdes Carreño, de gran confianza, pero no conocida, no tan conocida, porque hay otros que son más conocidos como Jorge del Castillo, el mismo Chinguel, que ahora ya es conocido, Aurelio Pastor, Mulder, esos son conocidos. Pero una de peso pesado no conocida era o es Lourdes Carreño. Esta aprista Lourdes Carreño estuvo trabajando en esta comisión de gracias presidenciales, pero después Alan García la supo ubicar. Y por gestión de él, porque de quién más va a ser, Lourdes Carreño encontró trabajo en la Odebrecht, en un puesto clave. No es cualquier nexo, no, es una gerenta. Lourdes Carreño es gerenta de Odebrecht hasta hoy. Y ella es el enlace con el Ministerio Público. Entonces, la jugada magistral de Alan García es saber prever, poner sus mejores cuadros de la corrupción, por supuesto, en lugares idóneos, para que estén allí en el momento adecuado que lo necesita, allí están. En el momento que necesita cubrir, borrar huellas, allí están sus mejores cuadros. También hay jueces, hay fiscales, pero en este caso es esta señora o señorita Lourdes Carreño. Esperamos que la fiscalía reaccione, si es que ya en estos momentos, si son rápidos, ya están reaccionando en estos momentos. Si son corruptos, como parece que fueran, hay que darle beneficio de la duda, entonces no van a hacer nada y van a defender más bien a su nexo con la Odebrecht. Pero bueno, estaremos atentos a lo que pase en las próximas horas, Mauricio. Bueno, y hablando del APRA, al parecer se les cae su plenaria y también su congreso, que se venía corriendo de fecha, corriendo desde el año pasado, y se anunciaba que iba a ser en febrero, ¿no?, el mes de la fraternidad de ellos. Lo cierto es de que esa fraternidad es también puro cuento, porque cuando las papas queman, cada quien busca salvar su pellejo. Y qué fraternidad ni nada por el estilo. Por eso es que hay incluso hasta riesgos denunciados de poder ser muertos, ¿no? Lo han señalado varios de los que ya han sido capturados y por eso están también diciendo que van a dar nombres, van a soltar mucha información a cambio de que no les pase nada en su integridad. El APRA también pues tiene eso en su historial de solucionar sus conflictos internos a través de la vendetta. Estos congresos seguramente ya no se van a realizar en estas fechas, se tendrán que postergar porque no va a haber concurrencia. Todos los apristas están escondidos en estos momentos, muchos están preparando ya maletas, las tienen listas para huir del país, están tratando de no ser encontrados y si se realiza el Congreso, seguramente puede haber un operativo, cercar todo el local y capturar a todos los que asisten y estén presentes. En su mayoría serían seguramente también vinculados con casos de corrupción en los dos gobiernos y en otros del aprismo. Son ya las 9 de la mañana con 34 minutos. Vamos rapidito a ingresar a la siguiente secuencia, la secuencia tan esperada por ustedes. Comunicaciones telefónicas, tema libre.
9:35. Iniciamos entonces la recepción de sus llamadas. No olviden el 945-167-249 está activo. Es para recepción de mensajes a estas horas de la mañana. Bueno, también después para coordinaciones el 945-167-249. Después de las 10 de la mañana también está a su servicio. Nos informan que estamos saliendo en www.radiocielo.com.pe. Allí estamos en imagen en www.radiocielo.com.pe. Disculpe, aquí nuestros colegas nos hacen reír y sonreír. Bueno, hay alegría esta mañana, calor con alegría. Mauricio, vamos a presentar las comunicaciones telefónicas. Así es, estamos en vivo, son las 9:35 de la mañana de hoy, viernes 27 de enero, y ya están a su disposición en esta secuencia muy esperada por todos, también por nosotros, porque ustedes interactúan, y ya pueden marcar el 472-3110 y el 472-3184 aquí en Lima, pero esos números también son válidos para los oyentes de provincia, quienes tienen un número más solo para ellos, para las regiones, para el interior del país, que es el 472-3383. Repito, 472-3383. Usted está en compañía de lunes a sábado, desde las 8 hasta las 10 de la mañana, de su informativo, y nosotros aquí, desde luego, Cielo Noticias, el informativo del pueblo, su informativo donde su voz siempre se impone. Nos envían saludos desde Ferreñafe, Incahuasi, donde la señal está llegando espléndida. Nos dicen, interesante la información, veraz y objetiva. Sintonía total. Saludos para José Faustino de la Cruz, allá en Ferreñafe, Incahuasi. 9:37, tenemos ya la primera comunicación. A ver, Tony, adelante. Sí, adelante con la siguiente llamada. Buenos días. Aló. Buenos días, señor Raúl Arias. Buenos días, Mauricio Domínguez. Buenos días, señor Tony. Buen día. Buenos días. Todos estamos aquí contentos de recibir la señora Graciela García. Adelante. Mire, yo me he dado cuenta, y eso es cierto, que la derecha, ¿no? Y los que se llaman izquierdosos, manejan solo la mitad de su cerebro, pues. No actúa todo su cerebro. Solo el hemisferio izquierdo nomás manejan. Los apristas, el hemisferio izquierdo. Los izquierdosos, el hemisferio izquierdo. El otro hemisferio, porque el hemisferio izquierdo es netamente materialista, ¿no? Es materialista. Y el hemisferio derecho es espiritual. El que escucha y obedece la voz de la conciencia, suben esos buenos deseos, ¿no? Benditos sean los hombres de buena voluntad. Sus buenas intenciones en forma de ideas suben al hemisferio derecho, ¿no? Pero ahí ellos no pueden hacer nada porque les ofrecen, por ejemplo, 1.000 millones, a veces hasta por 5 reales se venden, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasa? El buen cristiano llama a Cristo, pues al Salvador, se le llama Jesús Cristo, ven. Y cuando lo llamamos, se prende la luz, pues es como si al llamarlo, la glándula pineal actúa inmediatamente, que es como un frijolito que está en el entrecejo, ¿no? Actúa y ya vienen los buenos pensamientos. Cuando nosotros lo llamamos, Él nos da su Espíritu Santo. Y cuando hay luz, hasta los rateros se corren, ¿no? Él nos ayuda. Jesucristo es el Salvador, por eso es Salvador. En cambio, los derechosos, los que manejan el hemisferio izquierdo, ellos no lo llaman pues a Jesucristo. ¿Qué lo van a llamar? Porque ellos creen que con el dinero y es todo. No, el dinero viene por añadidura, por yapa. Entonces, ellos solo tienen, todos los de la derecha, bueno, todos los que son corruptos, manejan la mitad de su cerebro nomás, pues el izquierdo nomás, manejan el izquierdo. Muy bien, señora Graciela García, le agradecemos por esa comunicación porque también nos permite decir lo siguiente.
Los corruptos, los fascinerosos, los maleantes, los delincuentes de alto nivel que se hacen llamar políticos o representantes de la nación, la gran mayoría de ellos, se justifica también en pasajes de las Escrituras. Si no, ¿cómo creen que don Alan García se atrevió a decir la plata llega sola? Porque él también tiene conocimiento bíblico y él, algo parecido a lo que usted ha dicho, él dice, ¿no? Él habla también de añadiduras, ¿no? De que el que trabaja recibe su añadidura, su paga, y como él es tan bueno, es tan generoso, don Alan García no tiene necesidad de robar, él solamente espera que la plata llegue solita. Entonces los fascinerosos hacen eso, tienen su ideología, ideología de la corrupción. Otro ejemplo, George W. Bush, ¿no? Un alto delincuente genocida, expresidente norteamericano, también se fundamentaba en las escrituras para justificar sus ataques al Medio Oriente. Él era es un fundamentalista fanático de una organización religiosa llamada Iglesia Metodista. Bueno, acá hay gente que se identifica con esa iglesia, pero a los de allá son la cúpula, pues, ¿no? No hay que ser ovejas de seguir a las cúpulas. La cúpula metodista está manejada ya, pues, por los republicanos, por los demócratas y otras organizaciones políticas allá en los Estados Unidos. Sin duda alguna están hablando desde el lado oscuro. Sí, también ahí tienen sus formas de allegarse a los beneficios y a la riqueza. Sí, sí, son aquellos que rinden culto, sí, al oscuro, pues, ¿verdad? Al Dios de las tinieblas. Y sí, sí, así que no nos queda ninguna duda. Son las 9:41, tenemos la siguiente comunicación. Esto es Radio Cielo. Aló. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde nos está llamando? De Los Olivos. Adelante, le escuchamos. Ya, ya. Quiero hacer mi protesta contra Sedapal acá en el Cono Norte. Creo que todos sabemos que el Cono Norte tiene sus pozos de agua. Hay más de 1.200 pozos de agua acá en el Cono Norte. Y yo no sé por qué en la televisión anoche estuve viendo noticieros, dijeron de que la tragedia estaba en peligro de sufrir un desabastecimiento, colapso. El defecto que iba a causar sobre el Guay, con eso, y de inmediato, automáticamente, cortaron el agua. No es posible que acá en Cono Norte la gente tiene agua de pozo, señor. ¿Cómo es posible que nos van a cortar el agua? Esto es injusto, inhumano. Y sobre política, hermano, haga Uy, se está distorsionando su comunicación. A ver, acomódese para que finalice, por favor. Son corruptos. Hay que acordarnos que el APRA fue el primer grupo político que asesinó en Campo de Marte a un presidente. Y entonces con eso ya debemos darnos cuenta todos los peruanos qué clase de política son este grupo de artistas. No poder estar años tras años con estos sinvergüenzas. Una vez debemos purgar a nuestro país de estos bichos que... Quisiéramos seguir escuchando, pero no está saliendo la emisión bien de esta última comunicación hacia los oyentes, hacia los otros oyentes de Radio Cielo. Sin embargo, alcanzamos a escuchar de que se trata de una queja, una protesta por el servicio del agua, ¿no? Que se están cortando y no encuentra justificación con lo que está informándose de los huaicos, porque dice que hay suficientes reservorios para el servicio. Igualmente opinó de que el partido aprista es un partido corrupto. Claro, están las aguas de los pozos, aguas subterráneas, y esa no depende directamente del río Rima, de su caudal. Entonces, allí, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Por qué no tener acceso a esa agua? Tenemos otra comunicación. Adelante, buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De dónde nos llama? De la Victoria. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mire, yo quiero destacar unas cosas que son precisas. Por ejemplo, en la época hablaron ustedes de que el capitalismo es un creador de contaminación, calentamiento global, etcétera. Podemos estar de acuerdo. Pero yo estaba estudiando este asunto de la contaminación. Hay que recordar que en la época de la Unión Soviética también fue un gran país industrializado, no podemos negarlo. Y fue un gran contaminador.
no permitían que la gente, bueno, reclame, ¿no? Procesos de contaminación, que era porque, bueno, era puesta, había un gobierno completamente totalitario. En la época, cuando hubo la explosión, el accidente de Chernobyl en el año 86, no se permitió a la población ni siquiera una protesta. Y hay como 5 ciudades devastadas, actualmente deshabitadas por culpa de la contaminación. Yo te escuché, señor Domínguez, que por ejemplo que hay que usar bienes o artefactos de hace 50, 40 años atrás de antigüedad. No me parece que ese sea ese tema de estoicismo, no aceptar los cambios. Porque yo lo estoy escuchando ahorita a través de un celular, ¿no? Con un sistema de internet, etcétera. ¿Cómo ¿no? dice usted? Esa como parte dice, no la hemos entendido. ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Qué cosa dijo Mauricio que usted dijo? No, por ejemplo, que el señor quiere que debe usarse electrodomésticos anticuados y que hay que persistir con eso, con refrigeradores antiguas, televisores antiguos. Yo creo que no, porque mira, yo estoy escuchando un celular moderno. Si no, no podría. Entonces la tecnología sí es bienvenida y además abarata costos y contamina menos. Porque imagínese, cargan unos kilos para escucharles, ¿no? Yo lo escucho con stream en celulares, cuando estoy en el interior también los puedo escuchar a través de internet. Entonces, bienvenida a la modernidad, ¿no? Los televisores plasma, el LED, que son cada vez más. Bien, gracias por la llamada y nos da pie justamente para poder decir algunas cositas nada más a cuenta de poder hablar en más amplitud en algún momento. Nosotros siempre hemos criticado todo lo negativo y si se trata también de señalar algo sobre la Unión Soviética, señalaremos por ejemplo de que en los últimos años o últimas décadas de ella, China continental, cuando todavía estaba vivo Mao Zedong, señalaba sus discrepancias con la Unión Soviética. Incluso habían amenazas de invasión hacia la China socialista de esos tiempos, y lo que llevó incluso a nivel internacional a tener un acercamiento de China con Estados Unidos. Fue una cuestión táctica. Mucho se criticó al respecto cuando el presidente norteamericano Richard Nixon llegó a China y estuvo en diálogos con Mao Zedong. Incluso están las fotos, ¿no? Y ha habido mucha desavenencia dentro de la izquierda. En esas situaciones es porque la Unión Soviética tenía un mayor poderío militar, también amenazaba a invadir a China, a la China de los tiempos de Mao Zedong, porque discrepaban con la forma en cómo estaban haciendo política los soviéticos. Discrepancias han habido y nosotros también en ese momento seguramente hubiéramos sacado la cara por China, en ese momento. Ese episodio histórico es el que hace recordar de que esa frase, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Ese periodo estás refiriendo, ¿no? Así es, en efecto, ¿no? Entonces todo depende del momento y las circunstancias. No estamos avalando a todos, ni así se pinten de izquierda, de socialistas, en forma absoluta. Y sobre los aparatos estamos solamente detallando que los que se construían antiguamente tenían una mayor duración. Los que ahora se construyen, como el celular que usted está haciendo uso, tienen solamente una determinada cantidad de años de vida. Después eso ya comienza a malograrse y usted tiene que cambiar por uno nuevo. Digamos, esa relación estábamos contando, la ventaja de los antiguos con los aparatos de ahora, ¿no? Eso nada más. Vienen con fecha de vencimiento, ¿no? Es que en el nombre del consumismo, el capitalismo contemporáneo en el campo de lo que son las tecnologías de punta, crean tecnologías, entre ellos celulares u otros, ya con fecha de vencimiento. ¿Por qué? Para que puedan seguir vendiendo. ¿Qué chiste tendría para ellos vender un instrumento, un aparato, un celular tan bueno y que trabaje bien, que nunca se descomponga, que nunca tenga problemas? Si es que, y las fábricas que siguen vendiendo más celulares, ¿a quién le van a vender? Entonces, un aparato como un teléfono celular tiene que malograrse y ellos a propósito le ponen fecha de vencimiento porque así es el capitalismo. En efecto, yo también tengo un celular, un smartphone, ahí lo muestro, que es de última generación o casi última generación y también le hago uso, ¿verdad? Pero eso no quita que yo pueda reflexionar que los aparatos de antes estaban diseñados para durar mucho, pero mucho tiempo. Ahora no. Aquí Tony está haciendo algunas bromas que ya les contaremos. ¿Ya se sacó la ropa también? Cuidado, son las 9 de la mañana con 46, mucho calor, 9 y 49 de la mañana. Sigamos recibiendo con más comunicaciones telefónicas. Aló. Buenos días. Buenos días, mi estimado Raúl Arias y Mauricio Domínguez. Habla el señor Miguel de los Olivos. Adelante, señor Miguel. Justamente en este momento no tenemos agua porque estamos padeciendo del día de ayer y hoy día
Necesitamos por los alimentos, para diversas cosas, ¿no? Porque estamos padeciendo, pues más de la calor. Hago llamado a la empresa de Sedapal que nos den agua, porque Caramba, nosotros pagamos puntual y ahora nos está cortando el agua porque es mudos necesario. de la vergüenza y mudos sin vergüenza también en Lima, ciudad capital. Pero vamos a las últimas comunicaciones. Esto es Cielo Noticias, donde tu voz se impone. Aló, buenos días. 9:55 de la mañana, dice Tony, la última llamada, pero hay tiempo todavía, Tony. Aló, buenos días. De San Juan Lurigancho. Adelante, bienvenido. Bueno, Brian Montero quiere recuperar las 220.000 millones de dólares. Esta es la corrupción, la más grande que ha habido acá en el Perú. Entonces no se le puede dar ni un sol. Más bien hay que denunciarlo y embargarle y que se quede todas las maquinarias y que sigan haciendo las obras que faltan. Si hay países que desean desarrollar aquí en el país, que venga, pero sin corrupción. También tenemos el río Rima que está creciendo, debe suspenderse el tren eléctrico por fin de evitar esa desgracia por esa columna que está pasando al río. Ese es uno de los problemas que deberíamos de prevenir. Y el otro es el agujero que se ha cambiado, pero no ha habido informe en qué condiciones ha dejado, el agujero 05. Muchas gracias. A usted las gracias siempre por ese resumen informativo vecinal. 9 de la mañana con 56 minutos tenemos. Ahora sí, Tony, una última comunicación. Tony, adelante. Se acabó el tiempo para Tony, pero vamos a la parte de resumen final, Mauricio, con respecto a lo que han señalado los oyentes y la grave crisis del agua potable y la relación con los huaicos y la declaración de estado de emergencia. Bueno, es lo único que sabe hacer el gobierno, declarar estado de emergencia y los fondos y los presupuestos y la ayuda y la alimentación y las carpas, bueno, los que ya han perdido todo, dónde van a vivir, el traslado y todo lo demás, parece que siempre llega a último momento. Y cómo no recordar, ¿no? Aquellas frases que de vez en cuando lo escuchaba ya hace un tiempo de un gobernante, al parecer un dictador, que decía que aquí en el Perú los problemas o no se solucionan nunca o se solucionan por sí solos. Pero las autoridades, el Estado y los gobiernos siempre se han mostrado ineficaces para atender de manera oportuna y bien todos los problemas. Y bueno, lamentablemente seguimos en esta situación, por eso tenemos que establecer reflexiones de parte del pueblo para establecer un proyecto político nacional, pero que parta de la expectativa y del punto de vista de la población, porque como vemos, todos los partidos políticos están llenos de corrupción, están en una crisis de tal forma que no es alternativa prácticamente ninguno de ellos. Entonces hay una necesidad de llenar ese vacío político y el pueblo tiene que ponerse a pensar también en elaborar y en establecer su propia alternativa. Claro, su propia alternativa, con su propia agenda, con su propia plataforma y también con su propio programa de gobierno. Comenzando por una nueva constitución, que es ya el desafío de este año, no por nada se llama el año del debate nacional, por una nueva constitución política del Perú. ¿Quién puso eso? Pues acaso no se vayan a confundir, no confundan a los estudiantes, no, eso no lo ha puesto el gobierno. Ese título lo hemos puesto nosotros. La frase del año del gran debate nacional por la nueva constitución política del Perú, eso ha salido de los pueblos, de nosotros los pueblos, y no ha salido por si acaso del gobierno. No vayan a creer que de Kuczynski ha salido o del Ejecutivo ha salido ese título. No. Amigos de Radio Cielo, ese es el desafío, una nueva carta magna y comenzar a reconstruir el país. Y ojalá que nos lo dejen, claro, nos van a dejar, sí, porque el poder está en nosotros. Ellos tendrán un poder momentáneo por ahora, mientras se va desmoronando, tienen cierto poder económico, tienen cierto poder político, pero ya, eso está desapareciendo, se les acaba el tiempo a ellos, y a continuación viene el tiempo de los pueblos. Muy bien, Mauricio, nos despedimos ahora sí. En efecto, y agradecer a un oyente, ¿no?, fiel al informativo y que nos ha hecho llegar una información muy valiosa para nosotros. Son documentos de un cronista español que
menciona toda la gesta de la revolución de Túpac Amaru y son 2 tomos grandazos. Muchas gracias por ese favoritismo. Nos han favorecido con algo que tal vez no merecíamos, pero que igual le vamos a dar un gran uso y nos va a servir para acrecentar más nuestra conciencia y también lo llevaremos a todos ustedes de la manera más sencilla posible. Información valiosa, es un documento que así nomás no se encuentra en nuestro país, incluso tiene el nombre de inédito y es una edición no muy reciente, así que es un libro histórico en 2 tomos. Muchas gracias. Gracias, sí, a nuestro hermano, nuestro amigo que nos compartió esta valiosa información. 10 en punto de la mañana, gracias. En la cabina parte técnica operativa estuvo Tony, con bastante calor, al igual que estos vuestros amigos. Mauricio Domínguez en la conducción general y Raúl Arias, su servidor, en la dirección. Bastante calor y aumentará más en los próximos días. Ya les contaremos. Gracias, hasta mañana. Buenos días, permiso. El mundo es un permanente desafío, un reto, pero con muchas oportunidades. Por eso, usted tiene que estar informado y preparado. Y la mejor vía es la radio. Radio Cielo, ahora en los 1010 AM y 101.7 FM.